Un cordial saludo, qué bueno que podemos otra vez estar aquí conectaditos a través de nuestro canal para un nuevo estudio de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos todos a esta cita de todos los jueves, qué alegría. Y ya dispuestos todos vamos a comenzar entonces el estudio del día de hoy. La semana pasada quedamos en el capítulo 15, no alcanzamos a terminar todo el capítulo, así es que hoy vamos con la segunda parte del capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Entonces, nuevamente, bienvenidos todos y vamos a orar, vamos a disponernos para este tiempo especial de estudio de la palabra de Dios. Padre, muchas gracias te damos. Eres tan bueno, Señor. Eres tan hermoso, Señor. Son tantas las razones y los motivos que tenemos cada día para poderte exaltar, para poderte bendecir, para podernos humillar ante tu presencia. Gracias, mi Señor, qué bueno eres tú, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, a tu disposición, Señor, y pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu pueda guiarnos y darnos ese entendimiento y esa sabiduría para que comprendamos tu palabra, Señor. Que tú nos hables y nos permitas, Señor, conocer tu palabra para que cada día podamos también aplicarla a nuestras vidas, Señor, vivirla, Señor. Te honramos, te bendecimos y en tus manos nos ponemos en esta hora y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hoy comenzamos entonces la segunda parte del capítulo 15. Quedamos entonces para comenzar desde el verso 29, así es que puede por favor abrir su Biblia en Mateo capítulo 15, verso 29. Vamos a ver la primera parte que tenemos aquí, un título en mi Biblia que dice Jesús sana a muchos. Y dice la palabra de Dios así, verso 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Una y otra vez encontramos nosotros en la palabra de Dios que Jesús recorría los diferentes lugares, salía de un lugar y luego lo veíamos en otro lugar, y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El Señor Jesús nunca estuvo desarrollando un ministerio estático, un ministerio en un lugar concentrado, sino el Señor recorría todos aquellos contornos y aquellos lugares llevando precisamente ese mensaje de salvación. El Señor Jesús, su ministerio era un ministerio muy activo. Y esto nos da una tremenda lección para nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos comprender cómo el Señor Jesús podía desarrollar este ministerio a todos los lugares a donde allí estaba el Señor. Y dentro de esas lecciones importantes, y una de esas es que al Señor tenemos que buscarle y no esperar que llegue a nosotros. Lamentablemente hoy día la gente vive tan lejana de Dios, tiene un concepto tan errado de Dios que no entendemos, que la humanidad no entiende que necesitamos buscar de Dios, que necesitamos estar llenos de su presencia, que le necesitamos todo el tiempo. Porque sabe, la gente no ha sido enseñada en la dependencia de Dios. Prácticamente la gente ha sido enseñada, y yo creo que usted también desde su infancia, por lo menos en mi caso, en mi infancia, no fui enseñado a depender de Dios. Dios era un Dios como allá tan lejos, tan distante, que prácticamente ni lo tenía en cuenta. Apenas como que sí sabemos que existe un Dios, pero de ahí no más. No tenía esa relación personal con Dios. Y aquí tenemos algo importante dentro de esto, y es, nosotros no tenemos que
esperar que Dios sea el que esté buscándonos. Y de verdad que Dios lo hace. Qué bueno es que nosotros en nuestros corazones haya también ese deseo y ese anhelo de buscar a Dios. No esperando siempre que Él sea el que llegue a nuestro auxilio, sino que nosotros siempre podamos estar en esa búsqueda constante de Dios, en ese crecimiento, en ese deseo de estar cerca a Dios. Y aquí en estos versos nosotros encontramos una serie de detalles en estos versos que acabamos de leer que no podemos pasar por alto y es muy importante que los tengamos en cuenta. Son unas grandes lecciones que están allí en la palabra de Dios. Aparentemente no hay mucho que hablar allí, pero cuando nosotros escudriñamos en la palabra de Dios, cuando nos metemos un poco más profundo en la palabra de Dios, pues encontramos elementos y aquí podíamos tal vez disertar mucho tiempo al respecto. Pero vamos a concretar algunas cosas y que vayamos pudiendo ver aquellos detalles que podemos tener en cuenta. Uno de esos primeros detalles que encuentro allí es que hay mucha necesidad a nuestro alrededor, así como también la hubo en esos tiempos donde el Señor Jesús estuvo. Fíjense cómo las situaciones no cambian. Cuando vino Jesús, había mucha necesidad a su alrededor, muchos necesitados. Hoy día tenemos a nuestro alrededor la misma condición. Personas que están necesitadas, personas que necesitan de la mano de Dios actuando sobre sus vidas. Sin embargo, yo quiero que note que en aquel tiempo la gente, en medio de su necesidad, buscaba al Señor. En ese entonces, y aquí notamos en este texto cómo la gente iba a donde estaba Jesús, porque habían estado escuchando, la fama del Señor corría por todo lado y la gente dice, algo puedo encontrar en Jesús. Y si nosotros vemos todos los evangelios, cómo las personas venían a Jesús en diferentes episodios, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, encontramos que se repite esto, cómo allí la gente buscaba al Señor. En contraste con el tiempo de hoy, donde las personas que tienen necesidad, en lugar de buscar a Dios, están buscando cómo el gobernante, el político, aquella persona que está allí en estos lugares de la política, tal vez pueda suplir sus necesidades, tal vez pueda ayudarles. Y por eso vemos cómo en el tiempo electoral la gente fácilmente por un auxilio, por una ayuda, por una dádiva, por algo, noten cómo están prácticamente vendiendo su voto por esto, pero no buscan a Dios. Siempre está su esperanza puesta en que esa persona, ese político, ese presidente, ese alcalde, ese gobernante va a ayudarle, pero no buscamos a Dios. Este es un tiempo donde hay mucha desidia en la humanidad respecto a Dios. Inclusive cuando uno les va a hablar de Jesús, la gente es muy reacia. Allí la gente le hablaba, mire, Jesús va a venir, y la gente se desbordaba, la gente iba, acudía a donde estaba Jesús. Pero en este tiempo, la verdad es que las cosas no son de esa manera. No consideran a Dios como la fuente de su provisión. Y ese es el problema de la humanidad, no es otro. El problema de la humanidad es que no han entendido que Dios puede obrar en sus vidas y por eso hay muchas personas que les cuesta tomar una decisión firme y radical por Jesús, porque están desconociendo la palabra de Dios, porque desconocen la Biblia, porque piensan que más vale buscar la ayuda o tal vez valerse por otros medios, inclusive ilegales, para suplir sus necesidades, no importando la moral, no importando unas buenas prácticas de conducta y de escrúpulos. Hoy día todo eso se ha perdido por causa precisamente de estar tan lejos de Dios. Otro aspecto importante y ahí es que mientras mucha gente no quiere saber nada de Jesús,
también hay muchas personas que quieren acercarse al Señor. Y esto pasaba allí en el tiempo de Jesús. Allí tenemos los fariseos, los escribas y todos estos grupos que estaban allí en contra del Señor, buscando cómo fastidiar y no querían de verdad. Pero mientras tanto habían otras personas que querían hacerlo. Y en este tiempo, sin embargo, hay personas que quieren buscar y acercarse al Señor. Otro aspecto también que nos narra aquí la palabra de Dios dentro de esto que hemos leído en estos versos, que son lecciones importantes, y es que las necesidades que experimentan las personas son diferentes. Notemos cómo allí la palabra de Dios nos decía que vinieron cojos, ciegos, mancos, mudos, sordos, en fin, personas con diferentes condiciones, como nos dice ahí la palabra de Dios en el texto que estábamos leyendo, ¿no? Dice en verso 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo ciegos, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces fíjense cómo allí, con muchas necesidades, venía la gente, diferentes necesidades, pero algo importante, y es Cristo es la respuesta. Y fue la respuesta para todos ellos allí en aquel tiempo, porque allí nos dice, seguido allí en el verso dice, y Jesús los sanó. Entonces Jesús fue la respuesta a las diferentes necesidades que vinieron allí ante Él. Y no solamente en esta cena, en muchas otras escenas en la palabra de Dios encontramos cómo hubo respuesta de parte de Dios. Cuando esa niña que había muerto, cuando Lázaro estaba muerto, cuando la mujer que tenía el flujo de sangre se acerca al Señor. Fíjense cómo en la palabra de Dios tenemos muchas personas que vinieron allí, pero todas experimentaron esa respuesta. Así como también en este tiempo, Dios es la respuesta. Jesús es la respuesta para cualquiera que sea nuestra necesidad, para cualquiera que sea nuestra situación, para cualquiera que sea nuestro problema. La única solución, el único que puede obrar, el único que puede intervenir, el único que conoce los corazones y que tiene el poder para actuar, se llama Jesús. Pero necesitamos acercarnos a Jesús. Necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Necesitamos entender que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos, pero que no podemos estar distantes de Dios pretendiendo que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y bien, vemos ahora en el verso 30, quiero que estudiemos un poquito con minucia, y vamos a ir desmenuzando este verso. Mire lo que dice allí. Dice, se le acercó mucha gente. La primera parte, la parte A del verso 30. Se le acercó mucha gente. Noten aquí que es acercándonos al Señor que vamos a poder ser bendecidos. No es a distancia. Hay personas que quieren venir a la vida cristiana, pero vivir de lejos. El cristianismo, estar en una relación distante con Dios. Y de esa manera nunca vamos a poder lograr nosotros ver las bendiciones de Dios. Se trata de que nosotros estemos cerca de Dios. Usted puede venir a la iglesia todas las veces que quiera, pero eso de que usted venga a la iglesia, eso no implica que usted esté cerca de Dios. La manera en cómo nosotros nos acercamos a Dios precisamente es cuando de verdad venimos con ese corazón dispuesto. Noten ahí lo que dice, se le acercó mucha gente. Se le acercó, la gente entendió que era en la cercanía, era en ese contacto cercano con el Señor. Y una manera en cómo usted y yo nos acercamos a Dios es cuando tenemos esa disposición cada mañana de ir a la oración, de tener nuestro tiempo con Dios, de venir y de derramar nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, ayúdame, Señor, tú eres el único que puedes obrar en mi vida. Y no estar afanados y corriendo de un lado para otro y en preocupaciones y en estrés de la vida, pensando solucionar nosotros las cosas y permaneciendo lejos de Dios. Pero si nos acercamos al Señor, téngalo por seguro que Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios quiere eso, que tengamos una relación de cercanía con Él, que podamos vivir cerca a Él. Y este es un buen tiempo para que cada persona se acerque al Señor.
Este es un buen tiempo, y más ahora que cada día vemos mucho más cerca el que tengamos que abandonar esta tierra. Cada día las cosas están dadas, el panorama, la carretera está pavimentada, el camino está abierto para que estas cosas ya el Señor diga, hasta aquí vamos. Y eso requiere que cada día nosotros busquemos acercarnos más al Señor, para que lo busquemos con un corazón dispuesto. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías en el capítulo 55. Voy a estar leyendo desde el verso 6 hasta el verso 8. Dice aquí la palabra del Señor: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Mis amados, vendrá el momento donde ya no habrá una nueva oportunidad. Vendrá el momento donde la puerta se va a cerrar, y después de que esa puerta se cierre, no habrá manera de volverla a abrir. Este es un tiempo de que nos acerquemos al Señor, que no estemos tan desprevenidos, que no estemos tan como le pasó a estas vírgenes insensatas, que estaban tan desprevenidas, que cuando fueron a buscar el aceite, cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Ya no hubo nada que hacer. Y no es un tiempo de vacilar. Este no es un tiempo de dudas. Este no es un tiempo para estar entretenidos con otras cosas y dejando que el ritmo de esta vida nos absorba y querramos estar lejos de Dios. Este no es un tiempo para eso. Este no es un tiempo para vanidades. Este no es un tiempo para cosas que no glorifican el nombre de Dios. Este es un tiempo de buscar esa cercanía con Dios. Y hoy día la puerta está abierta, esperando que esta humanidad tome una decisión sabia y decida abrir su corazón al Señor. Decida entrar por esa puerta, como dijo el Señor Jesús también en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare saldrá y hallará pastos. Es a través de Cristo, no es a través de ninguna otra cosa. En el mismo verso 30, la parte B dice: gente que traía consigo. Gente que traía consigo. No es fácil la tarea de traer a otros a Cristo, y los que compartimos el mensaje de salvación, los que predicamos, los que tratamos de ganarnos las personas para el Señor, los que les hablamos a otras personas de Cristo, podemos entenderlo eso. Si usted nunca predica, si usted nunca le habla a nadie, pues bueno, usted ni entiende esto. Pero no es fácil la tarea de que alguien abra su corazón al Señor. Hablamos la palabra, predicamos la palabra, pero muchas personas están reacias. Pero en aquel tiempo nosotros vemos cómo estas personas traían a las personas a Jesús. Allí había ese mover especial en aquel tiempo de cómo la gente escuchaba hablar de Jesús, pero allí iban por los diferentes lugares y traían a las personas a Cristo. Si usted y yo nos proponemos, nosotros también vamos a poder lograrlo. No es fácil la tarea, pero tenemos que persistir, tenemos que orar por ellos, tenemos que estarles insistiendo, tenemos que estarle hablando, tenemos que estarles ahí cada día: mira, vamos, te invito a la iglesia, y cada día ahí en esa insistencia. Tenemos que perseverar en eso. Tal vez algún día estas personas tomen la decisión de acompañarnos a la iglesia y allí reciban una palabra que les transforme y puedan abrir sus corazones a Cristo. Pero necesitamos ser persistentes en esta tarea. El trabajo que tomaba traer allí en aquel entonces a cada persona, a cada uno de estos enfermos que nos menciona aquí los versos que leímos anteriormente, y toda esta paciencia, pero ahí los traían.
No sé de qué manera, no sé de qué forma, porque en aquel tiempo no había ni vehículos, no había... La manera de transportarse en aquel tiempo era totalmente diferente a las facilidades que hoy día tenemos nosotros, porque pues fácilmente hoy pedimos un taxi, pedimos un carro por alguna manera y podemos desplazarnos y podemos llegar al lugar a donde queremos llegar y no necesitamos ni siquiera caminar. Y en aquel entonces tal vez muchos tenían que hacer elementos y para poder traer a esos enfermos que en muchas oportunidades seguramente ni podían caminar. Pero allí estaba ese trabajo muy diligente, muy juicioso de todas estas personas para traer a personas a Cristo. Entonces, si usted se pone a pensar por un momento lo que a ellos les significaba esta tarea, entonces... creo que es valiosísimo lo que ellos hacían en aquel entonces y que nosotros también podemos hacerlo. Y continuando con este verso 30, la última parte, la parte C, dice, y los pusieron a los pies de Jesús. Jesucristo los sanó. Nadie más lo podía hacer. Nos dice ahí finalizando el verso 30, ¿no? Jesucristo los sanó. Nadie más podía hacerlo. Tal vez... ¿Cuánto tiempo llevaban estas personas enfermas? No lo sabemos, la Biblia no lo registra. Seguramente algunos mucho tiempo, otros menos. Pero no había habido cómo ellos pudieran tener la sanidad. Y cuando vienen a Jesús, el Señor los sana. Es a los pies del Señor, es humillados delante de nuestro Dios, en su presencia, que nosotros vamos a lograr victoria en nuestras vidas. Es cuando nosotros de verdad nos acercamos a los pies de Jesús. Y acercarse a los pies de Jesús precisamente es reverencia hacia Jesús. Es humillarnos, es reconocer que Él todo lo puede, que Él puede transformar las cosas. Y eso es lo que allí en este momento las personas que venían y traían a todos estos enfermos lo podían entender. Y dijeron, solo a los pies de Jesús ellos van a poder experimentar una transformación en sus vidas. Y fue lo que sucedió. Sus vidas no fueron las mismas a partir de que ellos vinieron a los pies de Jesús. La Biblia nos registra una situación que ilustra el significado precisamente de estar a los pies del Señor. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 10, en el verso 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, esto habla de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Si quiere subraye usted esta parte del verso 39. Dice María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Subraya este siguiente verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. Note lo que le dice el Señor. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Note que la palabra de Dios nos dice que María está allí sentada a los pies de Jesús y allí también nos dice que estaba oyendo su palabra. Eso es lo que nos dice allí. La palabra de Dios, cuando nosotros estamos a los pies de Jesús, cuando nosotros nos rendimos a Jesús, cuando nosotros escuchamos su palabra, la palabra de Jesús, la palabra de Dios trae fe a nuestras vidas. Y por eso es que la Biblia nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Notemos cómo aquí nos está hablando de que María estaba alimentando su fe porque estaba escuchando a Jesús. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos a Jesús, nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a aumentar. Y entonces no estamos angustiados, no estamos afanados, no estamos desesperados, sino que podemos a los pies de Jesús poner en las manos de Dios todas las cosas. Por su parte, Marta estaba allí angustiada, estaba preocupada, estaba en tantos quehaceres que no estaba aprovechando, como le dijo el Señor, María ha escogido la mejor parte.
Y la mejor parte que podemos tener nosotros es venir a los pies de Jesús, es traer otras personas a los pies de Jesús. ¿De qué nos sirve que nosotros podamos ayudar con cosas materiales a muchas personas de nuestro alrededor que tal vez tienen necesidades? ¿De qué sirve que les llevemos un mercado? ¿De qué sirve que les demos comida? ¿De qué sirve que les llevemos ropa si no los traemos a los pies de Jesús? Tal vez suplen la necesidad de un momento, pero aquí lo que interesa es la eternidad. Y a los pies de Jesús van a poder estar seguros y van a poder tener no solamente el que sus vidas sean transformadas, sino además que van a poder tener una vida eterna, que es lo que la palabra de Dios nos promete. Entonces, la fe nos permite a nosotros obtener respuestas de Dios. Por eso la Biblia también nos dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, dice, y sin fe es imposible. Imposible quiere decir no se puede agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, de los que buscan de Jesús. Entonces es importante que entendamos que si no tenemos fe, que si no confiamos, pues definitivamente no vamos a poder ver la gloria de Dios. Eso desagrada a Dios. Entonces, como leímos nosotros anteriormente, Jesús dijo respecto a María en el verso 42, pero solo una cosa de Lucas 10, 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Solo necesitamos humillarnos a los pies de Cristo. No necesitamos otra cosa. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dijo, solo una cosa es necesaria. Si usted se aprende a humillar en la presencia de Dios, yo quiero decirle, usted verá la gloria de Dios en su vida. Yo no sé cuál sea la situación, pero usted solo necesita humillarse a los pies de Jesús. No necesita otra cosa. Dios se encargará de cada asunto, de cada situación. Y es importante que el humillarnos a los pies de Jesús, para que tal vez si usted no me lo entiende, no lo comprende, es en oración, rendido a Él, diciéndole, Señor, yo te necesito, diciéndole, Señor, perdóname, Señor, yo quiero poner toda mi confianza en ti, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida, Señor, en tus manos están estos asuntos, y poner en consideración de Dios cada uno de esos asuntos, y Dios obrará. Entonces, es importante que reconozcamos el señorío de Jesús en nuestras vidas. Traigamos nuestros problemas, sigamos trayendo a los que tienen problemas, pero a los pies de Jesús. Y allí vamos a ver la victoria. Y viene la última parte de este capítulo 15, que es la alimentación de los 4,000. También eso está en Marcos capítulo 8, versos 1 al 10. Dice en el verso 32 de Mateo 15, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Este milagro nos trae a la memoria lo que dice en el capítulo 14, cuando alimentó a más de 5,000. Recuerden la semana antepasada, cuando estábamos estudiando el capítulo 14, y que allí el Señor también una escena muy similar, y hay más de 5,000 personas. Aquí la Biblia nos registra que habían 5,000 hombres, pero no se cuenta a las mujeres y a los niños, que aquí podemos hasta duplicar, si es posible, o más, esa cantidad de personas. Y apenas con un par de panes y peces, el Señor les alimentó. Y esto nos da muestras una vez más de esa compasión de Jesús, de ese amor y de ese cuidado que tiene Jesús de cada uno de nosotros. Sabe que el Señor siempre se va a compadecer, el Señor siempre va a estar muy atento a nuestras necesidades. Y aquí no es una excepción esta, ¿no? Como el Señor estaba allí. Y
además de lo que nosotros ya dijimos cuando estudiamos el capítulo 14 respecto a este milagro que el Señor hizo allí, aquí algo que nos deja ver y nos muestra, y espero que usted también lo pueda ver aquí con esto que estamos estudiando, y es que estos discípulos eran lentos para aprender. Acababan de ver a unos kilómetros atrás donde habían estado reunidos, tal vez un par de días atrás, acababan de ver ellos cómo el Señor había multiplicado y había bendecido y había hecho que toda esta multitud comiera, se saciara sin necesidad de haberse ido de su lado, con apenas unos panes y peces que tenían allí. Y ellos pareciera que no lo entienden todavía. Y sin embargo, se están preguntando allí, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? No sé si usted lo comprende, no sé si usted recuerda también, y si no, igual ahora cuando termine ese estudio, se dirige al estudio del capítulo 14 para que pueda mirar allí. Y qué tremendo esta falta de entendimiento de estos discípulos para comprender y para entender que así como lo hizo allá, que habían más de 5,000 personas, pues cómo no lo podía hacer también acá, que habían también 4,000 hombres y no sé cuántos niños y mujeres allí en este lugar. Pero ellos se habían olvidado, tan rápido habían olvidado lo que el Señor hizo cuando alimentó a esa gran multitud. Y pareciera que en este tiempo también a muchos cristianos les pasa lo mismo. El Señor obra en sus vidas y luego se les olvida. Y viene otra situación, alguna otra adversidad y están angustiados, están afanados, están preocupados, olvidando lo que el Señor ya ha hecho, de dónde el Señor nos sacó, cómo nos ha traído hasta el día de hoy. Pasa igual con el pueblo de Israel. Recordemos cómo el pueblo de Israel también tenía esa misma actitud, cómo ellos, en medio de esas situaciones que tuvieron que vivir en el desierto, el Señor les suplía, el Señor les bendecía, el Señor obraba en sus vidas, pero ellos a la semana ya se les había olvidado lo que Dios había hecho. Y el Señor tenía que estarles recordando, y el Señor tenía que estarles hablando, y acuérdate, y acuérdate, y acuérdate. Y hoy el Señor también tal vez nos está recordando cuántas cosas ha hecho el Señor, de cuántas cosas nos ha guardado, cuántas bendiciones hemos tenido de parte de Dios. Cómo hasta el día de hoy el Señor nos ha sustentado. Tal vez aquella dificultad por la que pasaste que ya hasta como que se te olvidó, esa dificultad que tuviste, porque ya ahora todo está bien o todo está aparejado o las cosas cambiaron y como que se nos olvida. Y aquí pasa con estos discípulos y vamos olvidando todo lo que Dios puede hacer y vamos olvidando las promesas que están en la palabra de Dios y a veces nos olvidamos tanto que pensamos que Dios es un Dios mezquino, que Dios es un Dios que no puede obrar y por eso es que tenemos que ayudarles y por eso es que tenemos que hacer cosas en nuestras fuerzas y en nuestra carne. Veamos lo que dice luego en el verso 34 hasta el 36. Dice: Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí una vez más el Señor alimentó a las multitudes. Y es claro que los discípulos no habían aprendido realmente la lección. Parecía que aún no entendían el tema de la fe que Jesús les quería enseñar, porque todo eso tiene que ver con fe. Y el Señor estaba formándolos a ellos porque ellos tenían que luego cumplir una tarea, pero eran lentos. Ellos eran lentos en su aprendizaje. Y aquí todavía no habían crecido en la fe. Y hay muchos cristianos hoy día. Llevan un tiempo ya en la iglesia, pero la fe, nada. No creen. Les cuesta tener fe. Les cuesta confiar en que Dios puede obrar en sus vidas. Les cuesta depender de Dios. Y quiero decirle algo, mis amados, y es: la incredulidad es pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, en el verso 23, ya finalizando ese versículo 23,
allá dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, mi amado. Y no podemos nosotros permitir que nos invada pues la falta de fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo este capítulo 11 y el 12 está hablando de fe. ¿Y cuál es ese peso que nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Pues la incredulidad. Porque la incredulidad, ya dijimos, es pecado. Cada creyente debería creer en el Señor plenamente. Cada uno de nosotros debería tener esa confianza a ciegas, total en el Señor. Y confiar que Dios va a poder obrar en nuestras vidas. Pero el problema está dentro de cada uno de nosotros. El problema está en nuestra falta de fe. Recordemos también que la Biblia nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Noten ahí el texto que dice, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y más adelante nos dice, no piense que el que tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Muy bien, continuemos en nuestro estudio en los siguientes versos 37 en adelante y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí el Señor le demostró a sus discípulos una vez más que cuando dejamos las cosas en sus manos, en las manos de Jesús, pues Él tiene el poder para transformarlas poderosamente. Cuando alimentó a los 5,000 personas o más, esos panes y esos peces se convirtieron en una gran multitud de comida, en una gran cantidad de comida que pudo saciar al punto que sobró comida. Y aquí no es la excepción. Más de 4,000 personas también, unos pececillos, unos panes allí, y también viene esa multiplicación. Cuando nosotros de verdad nos despojamos y dejamos en las manos del Señor las bendiciones que también Él nos da, cuando de verdad nosotros somos generosos para ofrendar en la iglesia, cuando nosotros de verdad tenemos esa generosidad y damos de lo que Dios nos ha dado, Dios multiplica. Esa es la única manera de que se multiplique, cuando ponemos en las manos del Señor. Pero lamentablemente carecemos de fe, y las personas que carecen de fe pues nunca van a experimentar cómo Dios puede obrar. Entonces no duden, mis amados, no duden en entregar al Señor lo que usted tiene, de lo que Dios le ha dado, porque Dios se lo va a devolver multiplicado. Al Señor le entregaron unos panes y unos peces, y el Señor lo regresó multiplicado de tal manera que alcanzó para muchos. Sinceramente, Él tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros. Tuvo mucha paciencia con estos discípulos para poderlos llevar a donde los necesitaba llevar. Necesitamos avanzar, mis amados, y llegar al nivel que Dios quiere, que Dios desea para nosotros. Muchos aún están muy rezagados en el tema de la fe, y eso es pecado, y eso no glorifica el nombre de Dios. Confiemos en el Señor plenamente, mis amados. Descansemos en el Señor, esperemos en el Señor. Ténganlo por seguro que no seremos avergonzados. Así es que, mis amados, hemos terminado este hermoso capítulo 15. Espero también que de aquí hayamos tenido lecciones muy interesantes para nuestras vidas, y que Dios me los bendiga, mis amados.